Hola, buenas noches. Mi nombre es Laura Iribarren. Hoy les voy a presentar la semiótica peirciana. ¿Sí? Recordemos que Peirce es un semiótico, lógico, filósofo, matemático. Es decir, que su teoría es lógico-semiótica, no es un planteo comunicacional, no es un planteo psicológico y no es un planteo sociológico. Esto ténganlo presente porque a medida que vayamos avanzando con las conceptualizaciones de Peirce, vamos a entender un poquito mejor a qué nos referimos con hacer hincapié en que esta es una propuesta lógica para pensar el funcionamiento de los signos. Nosotros vamos a comenzar trabajando con un PowerPoint, ¿sí? Que yo les voy a ir comentando. Entonces, Peirce, como muchos filósofos de la época en la que él escribe, él se pregunta ¿cómo conocemos el mundo? Es decir, su pregunta es ¿cómo conocemos? Muchos filósofos ante esta pregunta decían, bueno, conocemos el mundo a través de la intuición. Entonces, Peirce va a decir, no, no conocemos el mundo a través de la intuición. Lo que decimos conocer por intuición es porque en realidad ya lo hemos experimentado muchas veces. Siempre el conocimiento viene de algo anterior, viene de una experiencia previa. Entonces, dice Peirce, no conocemos por intuición, sino por inferencias lógicas. ¿Qué es una inferencia entonces? Bueno, una inferencia es básicamente conectar o vincular dos cosas a través de una tercera. Voy a conectar lo ya conocido con los hechos nuevos o por conocer a través de un pensamiento. Eso es hacer una inferencia. Por eso, como es una relación entre lo nuevo y lo que se está por conocer, siempre la inferencia está determinada por conocimientos anteriores. ¿Sí? Esto quiere decir que esta idea de inferencia implica que no hay nada, ¿sí?, que pueda ser conocido sin signos, ¿sí? Porque cada vez que conocemos algo, hacemos esta relación inferencial. Entonces, no podemos pensar sin signos. Pensar es poner en relación dos cosas a través de ese elemento mental. Por otro lado, otra implicancia. Nuestro pensamiento siempre viene determinado por un pensamiento anterior. Es decir, no hay algo que surja de la nada. Y no hay nada que sea incognoscible, dice Peirce. Todo puede ser potencialmente conocido. No es que todo sea conocido, sino que todo puede ser conocido. Por lo tanto, fíjense esto, la realidad y el conocimiento para Peirce son sinónimos. Vamos a ver acá un ejemplo, ¿sí? Si nosotros quisiéramos entender, o sea, la inferencia lógica no es exclusiva del razonamiento científico. La inferencia lógica la utilizamos a diario. Esto quiere decir que, por ejemplo, si yo viera la foto de este paisaje y nunca hubiese visto esta foto en particular y quisiera saber de dónde es, yo podría inferir, lógicamente, que esta foto pertenece o podría pertenecer o que seguramente pertenece a un paisaje de la provincia de Misiones. ¿Eso es adivinar? No, es hacer una inferencia lógica, porque yo ya sé, tengo una información previa, un conocimiento anterior, yo ya sé que en esa región hay tierra roja, ¿sí? Entonces, eso es inferir, la inferencia la utilizamos permanentemente. En base a nuestros conocimientos, cuando queremos conocer algo nuevo, hacemos una inferencia. Inferir entonces es vincular dos cosas entre sí a través de una tercera. Entonces, dijimos que, bueno, hablamos de la realidad. ¿Qué es la realidad? Peirce dice, bueno, las cosas reales son de naturaleza cognitiva y por lo tanto significativa. Bueno, ¿qué querrá decir esto, no? Es decir,
Básicamente, cuando pensamos en el concepto de realidad para Peirce, la realidad no es algo que existe por fuera de este pensamiento, de este proceso de conocimiento. Más bien la realidad no es un punto de partida, sino un resultado, una construcción, ¿sí? La realidad es una construcción sígnica, de naturaleza sígnica, ¿sí? Las cosas no existen ante la mente que piensa, ante una mente lógica que piensa, las cosas no existen como algo, como un ente en sí, sino que siempre esa existencia viene de la experiencia frente a una mente. Entonces, no puede existir nada por fuera del proceso de conocimiento. Y si este proceso de conocimiento se da a través de signos, quiere decir que no puede existir nada por fuera del proceso de la semiosis. Esta realidad, que les digo es el resultado de un proceso semiótico, depende no de lo que un sujeto pueda pensar, sino que depende de una comunidad de mentes lógicas, ¿sí? De una comunidad de mentes, de un pensamiento general, de lo que Peirce llama la verdad pública. Siempre que hablamos de mentes, son mentes lógicas, comunidad de mentes lógicas. No estamos hablando de sociedad, ¿sí? Sino que este es un pensamiento lógico. Esto implica entonces que toda realidad es signo. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque también lo vamos a ver aplicado en nuestros posteriores desarrollos. Si la realidad es una construcción, resultado de un proceso de conocimiento, quiere decir que la realidad, toda realidad, es signo. Entonces, ¿qué es la semiosis? Podríamos preguntarnos. Algo ya dijimos. Corresponde a un proceso de pensamiento. Es actividad del pensamiento en tanto que conoce. Y como ya vimos, pensar implica poner en relación dos cosas con una tercera cosa. Por eso, la semiosis es un proceso ternario. Es un proceso ternario. Y siempre, digamos, cuando hablamos de semiosis, es un proceso que no tiene ni principio ni fin. Es un proceso infinito. La semiosis es un proceso ilimitado, ¿sí? Vamos a ver entonces qué es el signo. Ya podríamos empezar a aventurar una definición de signo. El signo para Peirce, para decirlo en una versión de las más comentadas de las definiciones de signo de Peirce, tiene muchísimas, dice que el signo es una relación ternaria entre representamen, objeto e interpretante. Estos son tres soportes del sentido, no son personas, ¿sí? Nosotros hasta ahora veníamos diciendo que el signo es una relación ternaria entre tres cosas, ¿sí? Bueno, ahora es como empezar a ponerle nombres, un representamen, un objeto y un interpretante. Esos son los elementos que componen el funcionamiento del signo de Peirce. El signo es una relación. Esto es lo más complicado de, a lo mejor, entender, ¿sí? Porque el signo no se define por una unidad, como podría ser en el signo saussuriano, que existe una unidad del fonema o la palabra o la oración, el signo lingüístico. Acá el signo es una relación ternaria entre tres cosas. Son soportes del sentido. Entonces, sabemos que conocemos a través de signos que se generan en este proceso ilimitado que es la semiosis. Nos aproximamos a esta primera noción de signo, pero volviendo a nuestra primera pregunta, ¿cómo conocemos el mundo? Peirce se pregunta, bueno, pero ¿qué es lo que podemos conocer del mundo? ¿Podemos conocer todo? ¿El mundo? No. Podemos conocer aquello que se nos presenta hacia nuestra mente, lo que viene a nuestro encuentro. Eso se llama fenómenos. Fenómenos solo podemos conocer los fenómenos, lo que se aparece ante nuestro espíritu, dice Peirce. Entonces,
estos fenómenos, ¿sí? Para estudiar estos fenómenos, Peirce hace podríamos nosotros decir que hay como que hacer una distinción en la teoría peirciana entre el nivel fenomenológico, que corresponde a la ideoscopía, y el nivel semiótico, propiamente dicho, que corresponde al estudio de los signos. Entonces, si podemos solo conocer los fenómenos, Peirce va a tratar de estudiar por un lado los fenómenos y por otro lado las ideas. En el nivel fenomenológico, estudia las ideas, a esa ciencia se va a llamar ideoscopía, y en el nivel semiótico estudia los signos o semiótica. La ideoscopía, ¿sí? Esta definición la vamos a ir tratando de comprender, dice Peirce, es la descripción y clasificación de las ideas que pertenecen a la experiencia ordinaria o que surgen naturalmente en conexión con la vida cotidiana, sin tener en cuenta su grado de validez ni sus aspectos psicológicos. Es la descripción y clasificación de las ideas, es decir, si nosotros pudiésemos pensar que existe un conjunto de ideas en el mundo o fenómenos, son sinónimos, idea y fenómeno, bueno, tendríamos que agruparlas. ¿Cómo las podríamos agrupar y clasificar? ¿Sí? Bueno, pero dice, las tenemos que agrupar en conexión con la experiencia, en conexión con la vida cotidiana, sin tener en cuenta su grado de validez, ni sus aspectos psicológicos. Es decir, aquí es un nivel de abstracción importante, porque no estamos pensando en las ideas en tanto signos, sino antes de que sean signos. La idea, en el sentido más natural de idea, como decir, hoy hay clases de comunicación, ¿sí? Entonces, sin decir si es verdadera o falsa, ¿sí? Idea sin que dependa, dices, ni sus aspectos psicológicos, o sea, no es la idea para un sujeto psicológico, sino para una mente lógica. Entonces, él va a decir que todas las ideas del mundo se pueden agrupar en tres estados, son tres modos del ser, tres estados o tres tipos de categorías. Estas categorías son categorías lógicas y universales, ¿sí? Son independientes de nuestro pensamiento, y son la categoría de primeridad, segundidad y terceridad. El nombre es bastante sencillo. Vamos a ir viendo entonces la primeridad. La primeridad es el modo de ser, dice Peirce, de aquello que es tal como es, de manera positiva y sin referencia a ninguna otra cosa. Es decir, es todo aquello que se define en sí mismo, sin relación a nada más. En realidad, cuando hablamos de primeridad, Peirce se refiere a las meras apariencias, se refiere a las cualidades del sentir, a las meras posibilidades, dice, son vagas y potenciales. En realidad no tienen existencia, son reales pero no tienen existencia. Son vagas, quiere decir, y potenciales, quiere decir que no están todavía relacionadas con nada más. Por ejemplo, dice, bueno, lo negro como negretud es una idea de primeridad, como indiferenciado, o una emoción, ¿sí? La tristeza como emoción. Después, sensaciones, la dureza, por ejemplo, esas son ideas de primeridad. La segundidad, en cambio, es el modo de ser de aquello que es tal como es, con respecto a una segunda cosa, pero con exclusión de toda tercera cosa. Es decir, que en el caso de la segundidad, es del orden sí del existente y de la experiencia. Ahora ya no es solamente la sensación de dolor, sino que es el dolor asociado a algo en particular. Peirce dice, por ejemplo, todo aquel que haya experimentado un dolor de muelas o se haya lastimado el dedo en una puerta o le haya dolido la cabeza, bueno, tiene una idea de dolor.
Esa idea corresponde a la primeridad. Ahora, cuando esa idea está asociada a una experiencia particular y concreta, estamos en el terreno de la segundidad. Ahí sí es dolor de muela, ¿sí? Es una sensación o una cualidad, para decirlo en términos de Peirce, encarnada, ¿sí? Es la relación entre un primero y un segundo, una cualidad y un hecho. Es del orden del existente, porque tiene una ocurrencia real, un aquí y ahora. Eso es un existente, ¿sí? Es el momento en que ocurre algo, es un tiempo presente, singular y concreto. Entonces, acá decía, pero con exclusión de toda tercera cosa. Cuando ya estamos en el orden de la tercera cosa, y sí ya estamos en el terreno de la terceridad. La terceridad es el modo de ser de aquello que es tal como es al relacionar una segunda cosa y una tercera entre sí. Es decir, aquí ya estamos en el terreno de lo mental, en el terreno del signo. ¿Sí? Reviste el carácter de ley, de hábito, es como siempre será interpretado algo. Ya, por ejemplo, no sería lo negro como sensación, lo negro asociado a una vestimenta, puede significar, lo negro asociado a una vestimenta es un hecho de segundidad, pero lo que significa ya es un hecho de terceridad. ¿Sí? Si significa duelo, por ejemplo, bueno, eso ya va a ser un hecho que pertenece a la terceridad. Entonces, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tendríamos un signo, ¿sí? Una manifestación particular y concreta, porque siempre estamos en el terreno de los signos. ¿Sí? Acá tenemos una negritud encarnada en estos trajes, ¿sí? De esta gente que está en un entierro. Podríamos interpretar, y ahí ya estamos plenamente en el terreno de la terceridad, que esto corresponde a un entierro, pero además, si conocemos otras cosas, podríamos poner en relación esto con algo más, que se trata de la escena de una película famosa, del Padrino, ¿sí? Entonces, para resumir esta cuestión de la ideoscopía, tenemos este cuadro que les puede ser de utilidad, ¿sí? La ideoscopía se ocupa de estudiar las ideas de acuerdo a estos tres modos de ser o categorías, la primeridad, la segundidad y la terceridad. Mientras que la primeridad es del orden de la cualidad, la segundidad es del orden del hecho y la terceridad es del orden de la ley. Mientras que la primeridad es solo mera posibilidad, es algo que aún todavía no tiene ningún tipo de existencia, la segundidad sí es una existencia. Y la terceridad es del orden de la predicción. Es decir, que la terceridad es del orden del signo. Vamos entonces a volver sobre el signo. Ya habíamos dicho que el signo, recién lo dijimos, es del orden de la terceridad, y Peirce dice, un signo representamen, es algo que para alguien, interpretante, representa o se refiere a algo, su objeto, en algún aspecto o carácter, su fundamento. ¿Sí? Ahora vamos a ir analizando cada uno de estos conceptos. En principio, Peirce dice que todo signo tiene determinadas cualidades, ¿sí? Todo signo tiene una cualidad material, tiene una materialidad, está hecho de algo el signo. Por otro lado, todo signo está en lugar de un objeto, que es la relación de representación, estar en lugar de. Tiene una conexión con el objeto. Y por otro lado, siempre debe ser reconocido como signo por otro signo que es su intérprete. Esas son las tres propiedades del signo, ¿sí? Si nosotros vemos esta paloma de la paz, ¿no? Bueno, el representamen es esa imagen que está allí, que tiene una cualidad material formal, tiene un dibujo, un color, una forma, está en lugar de otra cosa. El objeto no es solamente algo tangible, igual ahora lo vamos a ver, puede ser una idea, un objeto, ¿sí? Puede ser algo imaginario, algo abstracto, concreto, no importa. Cuando digo objeto es en lugar de lo que está eso allí. Y eso allí está en lugar de
la paz. Ese sería el objeto de esta imagen. Es un objeto complejo, por supuesto, ¿no? Porque también ustedes me podrían decir, bueno, está en lugar de una paloma. Sí, pero esa paloma a su vez está en lugar de una remisión, de un reenvío a otro objeto, que es la historia del arca de Noé, cuando Noé después del diluvio universal encuentra tierra. Bueno, es decir, hay toda una remisión que remite, bueno, a la paz del hombre con Dios, que podríamos rastrear. Es decir, nunca estamos, o sea, un signo no tiene un solo objeto, tiene muchos objetos. Pasa que nosotros vamos a hacer de cuenta, dice Peirce, que cada signo tiene un solo objeto para simplificar el análisis. Entonces, está en lugar de un objeto para alguien, siempre es para alguien, para una mente. Siempre un signo produce un efecto sobre una mente. Estas son las características que tiene todo. Vamos a pasar entonces al interpretante. El interpretante, fíjense ustedes acá en esta imagen, no sé si la podemos ver bien, acá dice, en este cartel, la bondiola no se mancha, vemos que es un cartel que está al lado de una parrilla, tenemos la figura de Maradona, la bandera argentina, el aura, esta que tiene aquí Maradona, que es como la de un santo, ¿no? Entonces, nosotros para comprender esto, tenemos que reponer una serie de cuestiones que no están allí explícitamente. Tenemos que saber quién es Maradona, que eso remite al aura de santo, y a esta frase, ¿no? La bondiola no se mancha, que remite a esta frase de Maradona que dijo en su discurso de despedida, que en realidad dijo la pelota no se mancha. Entonces, todo este proceso se realiza a través de una cadena de interpretantes. Ponemos en funcionamiento una cadena de interpretantes. Por eso decimos que el interpretante en realidad es un elemento mental. Es algo que está en la mente que piensa, la mente lógica, ¿sí? En la mente que piensa. Es un efecto que se produce sobre una mente, va a mediar entre el representante, en eso que está allí, y el objeto al que representa, y en definitiva, ¿qué es un interpretante? Es un signo equivalente o más desarrollado que el primero de la relación trial. A su vez, ¿sí? Peirce distingue tres tipos de interpretante. El interpretante inmediato, el interpretante dinámico y el interpretante lógico final. El interpretante inmediato, dice Peirce, es el efecto total sin analizar, que se calcula que el signo ha de producir o que se espera naturalmente que produzca. Es decir, es mera posibilidad. El interpretante inmediato es posibilidad de que, bueno, de que algo se interpreta. ¿Sí? Todo signo, en tanto puede ser interpretado, tiene esta figura de interpretante inmediato. Los tres tipos de interpretantes no son tipos como si fuera una taxonomía, son tres estados por los que atraviesa el interpretante. Todo interpretante atraviesa lógicamente estos tres estados. En principio es pura posibilidad del interpretante. Ahora, cuando ese interpretante se encarna en algo, es el interpretante dinámico. ¿Sí? Nosotros, volviendo a nuestro ejemplo, el cartel podría ser un interpretante de la frase de Maradona. ¿Sí? Es algo ya encarnado, es un hecho singular y concreto. Es una de todas las interpretaciones posibles. Entonces, el interpretante dinámico es el efecto realmente producido por un signo en su intérprete. Es un hecho. El hecho singular y concreto. Mientras que el interpretante lógico final es el efecto que el signo produciría sobre cualquier mente, sobre la cual las circunstancias permitieran que pudiera ejercer su efecto pleno. Es decir, bajo determinadas circunstancias, ese signo siempre se interpretará de la misma manera. Ese siempre entre comillas, porque en realidad esto va variando, no es algo estático, esto varía con el tiempo, ¿sí?
hay un momento en que el interpretante lógico final, digamos, el interpretante lógico final opera como un hábito interpretativo, como una ley. Va a haber un momento en que entre a funcionar otra ley interpretativa, otro hábito. Cuando decimos ley, lo decimos en términos de regularidad, una legalidad en términos de que, bueno, de que siempre es así. Entonces, este interpretante lógico final es final en un momento determinado, pero no es del orden de lo absoluto. ¿Por qué? Porque si hubiese algo del orden de lo absoluto, la semiosis tendría un final, y esto nunca sucede, la semiosis es siempre ilimitada, ¿sí? Entonces, supónganse, bueno, yo estoy acá siempre molestando. Veamos este ejemplo, ¿no? Por ejemplo, acá nosotros podemos ver esta imagen que es cacerola. La ven, dicen cacerola. Bueno, esto es un representamen, el interpretante es cacerola y está en lugar del objeto cacerola, ¿sí? Vamos a decirlo así. Ahora, si variamos las circunstancias de interpretación, por ejemplo en esta imagen, donde veo una cacerola con comida adentro, arriba de un hornalla en una cocina, bueno, yo ahí voy a estar pensando en la cacerola en tanto instrumento o utensilio para cocinar. Pero si yo esta misma cacerola la veo en una manifestación, por ejemplo, con gente en sus manos gritando en la calle y las cacerolas vacías, bueno, obviamente acá el interpretante va a variar. Siempre que yo vea esto, el interpretante, la regla de interpretación me va a conducir por un hábito interpretativo a que eso es cacerolazo, ¿sí? Ya no puedo pensar en instrumento que sirve para cocinar, sino que esto es cacerolazo. ¿Se entiende? Es decir, que estos interpretantes varían de acuerdo a las circunstancias que rodean a los signos que queremos interpretar, ¿sí? Bien, vamos entonces, bueno, no sé dónde ubicar mi imagen. Bueno, la voy a poner ahí. Vamos entonces a preguntarnos por el objeto, ¿sí? El objeto. El objeto, digamos, no es uno solo tampoco. Cuando decimos que el signo está en lugar del objeto, hay dos ideas de objeto que tenemos que distinguir. Una es el objeto inmediato y el objeto dinámico. El objeto inmediato es interior a una semiosis particular y concreta, es interior a una representación, ¿sí? Mientras que el objeto dinámico es todo lo que queda por fuera de ella. Por ejemplo, si yo tengo esta imagen aquí del sol, ¿sí? Es decir, bueno, ¿ese es un signo? Sí. ¿Del sol? Sí. Ese es el representante. ¿Cuál es el objeto? Y el objeto es el sol. Bien, el objeto es el sol, pero no está representado todo ahí del sol. Están representados algunos aspectos. Esos aspectos que quedan representados aquí, que en este caso muestran cómo está conformada la estructura interna del Sol, es lo que conforma el objeto inmediato. Es decir, el objeto inmediato es ese que está allí representado. Todo lo demás que yo pueda decir del Sol, teorías enteras, películas documentales sobre el Sol, clases sobre el Sol, todos los otros signos que tienen como referencia al Sol, quedan por fuera de este signo en particular y serán motor de futuras representaciones, ¿sí? Es decir, que el objeto inmediato es este que está allí representado, y el objeto dinámico son todos los otros aspectos que quedan por fuera de esta representación. Por eso acá es fundamental el concepto, digamos, el objeto inmediato es, dice Peirce, el objeto tal como es representado al interior de una relación triádica en particular, al interior de un signo. El objeto dinámico es la suma, dice también Peirce, de las representaciones pasadas, presentes y futuras del objeto. Es decir, que si yo pudiese sumar todas las representaciones del Sol que hay en el mundo, por decir algo, entonces yo ahí tendría una idea más acabada de lo que es el objeto dinámico. Pero obviamente esto es imposible. ¿Por qué? Porque la semiosis es infinita. Nunca puedo llegar a un conocimiento acabado de nada, ¿sí?
Ahora, fíjense esto, si el objeto dinámico es una construcción, una suma de representaciones, esto quiere decir que el objeto dinámico es también de naturaleza sígnica. El objeto es un signo para Peirce. Y tendríamos entonces que ir a este último concepto, el concepto del fundamento. El fundamento se refiere a esto, ¿no? A que el signo no representa al objeto en todos sus aspectos, sino en algunos. Entonces, el fundamento es esta suerte de idea, suerte de idea, de aspectos que el signo toma del objeto. Estos aspectos, en este caso, tienen que ver con la forma, por ejemplo, con la estructura. Esos son los aspectos que el signo toma del objeto para estar representados acá. Hay otros aspectos que no están representados acá, por ejemplo, la temperatura, ¿sí? Entonces, a partir de este fundamento es que se construye el objeto inmediato. Entonces, la semiosis es infinita, ¿sí? Porque imagínense que hay infinitos o muchísimos signos que representan al Sol. Nunca podríamos llegar a abordar este objeto dinámico en su totalidad. Recuerden esto, nunca podemos conocerlo todo, solo podemos conocer algo, pero todo es posible de ser conocido. Este proceso es infinito, no tiene principio, no tiene fin. Peirce leyó a la filosofía kantiana, ¿no? Todas estas ideas también provienen de la filosofía kantiana. Entonces, la realidad nunca se puede conocer en su totalidad, acuérdense de esto. Un signo solo, particular, un signo, no puede decir todo acerca de su objeto. Todo signo genera un interpretante, y el interpretante a su vez es un signo. ¿Esto qué quiere decir? Que este proceso es infinito. Si todo signo genera un interpretante, y el interpretante a su vez es un signo, esto genera que a su vez genere otro interpretante y así infinitamente. Entonces, este proceso es infinito, ¿sí? Bien, volviendo a las propiedades del signo, su cualidad material, su aplicación de señalamiento, su función representativa, esto que mencionábamos antes, pues va a establecer una tipología de signos, en relación a sí mismo, en relación a su objeto y en relación a su interpretante. En relación a sí mismo, él va a hablar de que existen tres posibilidades con respecto a la naturaleza. Acá lo que se pregunta es, bueno, ¿de qué está hecho un signo? ¿Sí? Y un signo puede ser una cualidad, un hecho o una ley. Por eso habla de cualisigno, sin signo o legisigno. Esa es la que se conoce como la primer tricotomía de los signos. En relación a su objeto, el signo puede relacionarse con su objeto dinámico de tres modos. O puede ser un icono, un índice o un símbolo. Es decir, por semejanza, por contigüidad o por arbitrariedad. Y en relación al interpretante, es decir, a cómo es posible que un signo genere otros signos y se relacione con otros interpretantes, le voy a decir aquí también que existen tres posibilidades, la de rema, disente o argumento. El rema es un término, el disente es una proposición y el argumento es un modo de razonamiento. Esto dicho en términos muy gruesos, ¿sí? Lo que tenemos que entender acá es que estos tipos de signos en realidad no son taxonomías, sino que son modos de funcionamiento del signo. Es decir, que todo signo está atravesado por todos estos niveles. Son niveles analíticos. Podríamos incluso relacionar a cada uno de estos con las categorías de primeridad, segundidad y terceridad. ¿Ven cómo se cruzan? La primeridad de la primeridad, la primeridad de la segundidad, la primeridad de la terceridad, la segundidad de la primeridad, la segundidad de la segundidad, la segundidad de la terceridad, bueno, y así sucesivamente. Es decir, que yo en todo signo puedo ver cómo funcionan estas categorías analíticas.
Igualmente nosotros vamos a hacer mucho hincapié en la segunda tricotomía de los signos, la de icono, índice y símbolo sobre todo. Esta es la que más nos interesa porque cuando nosotros nos proponemos analizar las piezas, vamos a ir observando estas categorías, el icono, el índice y el signo. ¿Sí? Bien. Por aquí dejamos en la clase de hoy. En la próxima trataremos de ir viendo de qué se trata este icono, este índice y este símbolo, y volveremos a retomar desde estas categorías que establece PERS para analizar los signos. Así que bueno, nos vemos en la próxima, ahora se encuentran con sus docentes para evacuar las dudas que seguramente tendrán. Muchas gracias, buenas noches.